Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Un tema es nódulo tiroideo y el otro tema es bocio multinodular tóxico. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Doctora, buenas tardes. Sí se escucha bien. Ya, perfecto, excelente. Entonces, ok. Ya, entonces les voy a comentar. Hasta hace unos años atrás, para evaluar nódulo tiroideo, nosotros utilizábamos la guía de la ATA. ¿Qué es la guía de la ATA? Es la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que sacó la última revisión en el 2015. Pero cuando se utilizaba la guía de la ATA, de la American Thyroid Association, se vio de que aumentaron en forma exponencial las biopsias de nódulo tiroideo, llevando a que, ¿cómo se llama?, a que se hicieran biopsias en exceso. Por lo cual, en el 2017 a 2018 sacaron una nueva guía. Esa nueva guía se llama el ACR-TIRADS, que es la que se utiliza actualmente. ¿Qué significa ACR-TIRADS? American College of Radiology Thyroid Imaging. Y de acuerdo a esto, ya tenemos una valoración cuali y cuantitativa del nódulo tiroideo. Cuando uno pide una ecografía tiroidea, porque el paciente llega a la consulta y se percató de forma ectoscópica cuando se vio al espejo que tenía un pequeño nódulo tiroideo, o su médico en consulta externa al palpar la tiroides sintió un nódulo tiroideo y le pidió la ecografía. Nosotros tenemos que valorar varios aspectos, no solamente leer el informe ecográfico, mirar la imagen ecográfica y empezar a valorar ciertos puntos. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que valorar? Uno es la composición del nódulo, otro es la ecogenicidad del nódulo, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos. Ya. Entonces, cada subcategoría de composición, ecogenicidad, forma y márgenes tiene un puntaje. Y al final, nosotros escogemos uno de cada categoría y vamos sumando. Y la sumatoria nos da un valor, 0 puntos, 2 puntos, 3 puntos, 4 a 6 o 7 más. Y nos da el diagnóstico, si es un TR3, si es un TR4, si es un 5 o si es un TR1. Vamos a hablar uno por uno para que puedan entenderlo. Cuando nosotros evaluamos composición, tenemos que ver la característica del nódulo. ¿Qué significa? Si nuestro nódulo es quístico o casi completamente quístico. ¿Qué significa esto? Al decir un nódulo quístico, significa que el nódulo está lleno de coloide y ese coloide es totalmente benigno, por lo cual le colocamos 0 puntos. De ahí, la otra subcategoría es el esponjiforme. ¿Qué significa esponjiforme? Que el nódulo en su composición tiene presencia de coloide en mayor o igual a 50%. O sea, más del 50% del nódulo tiene coloide. Le colocamos 0 puntos. Pero si el nódulo es una mezcla entre sólido y quístico, acuérdense coloide, ¿qué significa? Que menos del 50% de ese nódulo tiene coloide. Ahí le colocamos un punto. Y si el nódulo es completamente sólido o casi totalmente sólido, 2 puntos. Esto es con respecto a la composición. Ya más adelante vamos a ver figuras y van a poder entenderlo un poquito mejor. De ahí el otro parámetro muy importante es la ecogenicidad, los ecos. Recuerden que cuando uno realiza una ecografía, el transductor emite eco y este eco rebota. Entonces, anecoico, ¿en quiénes vamos a ver? En los nódulos coloides. No hay eco, significa anecoico. 0 puntos. Si el nódulo es hiperecoico o isoecoico, que significa eco muy incrementado o eco
ligeramente incrementado igual al resto de la glándula tiroidea, 1 punto. Pero si no hay eco, si es hipoecoico o muy hipoecoico, 2 a 3 puntos. Lo otro que evaluamos es la forma del nódulo. Si ese nódulo tiene una forma más alta que ancha o más ancha que alta. ¿En qué vista evaluamos eso? En la vista transversal. Porque hay dos formas de evaluar, vista transversal y vista longitudinal. ¿Cuál es la que nos preocupa a nosotros? Cuando el nódulo es más alto que ancho. Ahí le damos 3 puntos. Lo otro que evaluamos son los márgenes, si es liso, si es los márgenes mal definidos, si tiene márgenes lobulados o irregulares o si ese nódulo se está extendiendo por fuera de la tiroides. Si ya tiene extensión extratiroidea, paramos la orejita, entonces ahí decimos posiblemente maligno, 3 puntos. Otra cosa que evaluamos son los focos ecogénicos. ¿Qué significan focos ecogénicos? Calcificaciones, que es el coloide cristalizado. El coloide cristalizado se puede ver en dos formas, que son microcalcificaciones o son macrocalcificaciones. Las macrocalcificaciones es cuando miden más de 1 milímetro. Ya, y ahí vemos que las que nos preocupan son las calcificaciones pequeñas y las periféricas. Acá vemos focos ecogénicos punteados, a eso se refiere microcalcificaciones, 3 puntos. Una vez que nosotros escogemos cada ítem y sumamos, si nuestro nódulo tiene características benignas, el puntaje va a ser de 0 puntos. Y vamos a tener un ACR-TIRADS de 1, lo cual es benigno y no amerita seguimiento. Simplemente le decimos al paciente que no se preocupe, que es un nódulo totalmente benigno y que no hace falta seguimientos periódicos. Pero si tenemos una sumatoria de 2 puntos, el TIRADS es de 2. No es sospechoso y tampoco amerita una biopsia. Pero, ahí vienen los peros que son importantes. Si tenemos en la sumatoria total 3 puntos, tenemos un TIRADS de 3. Entonces, acá ya el nódulo es ligeramente sospechoso. Pero cuando lo biopsiamos, cuando este nódulo es mayor o igual a 2.5 centímetros. Y hacemos seguimiento cuando tenemos un nódulo mayor o igual a 1.5 centímetros. En cambio, si tenemos un TIRADS, una sumatoria de 4 a 6 puntos, ya nuestro TIRADS cambia a 4 y la biopsia ya no va a ser en 2.5 centímetros, la biopsia va a ser cuando nuestro nódulo mida mayor o igual a 1.5 y el seguimiento mayor o igual a 1 centímetro. Y si ya nuestro nódulo tiene muchas características de malignidad y lo vemos muy sospechoso, vamos a tener una sumatoria de 7 puntos o más. Este es un TIRADS que es sumamente alto, sumamente sospechoso de malignidad. Acá sí biopsiamos con un punto de corte mayor o igual a 1 centímetro. Y el seguimiento lo hacemos cuando son nódulos pequeñitos, menor o igual a 5 centímetros. Esta valoración es más exacta, más fidedigna, más confiable y nos asegura que estamos escogiendo de forma correcta al paciente que debería de ir a una biopsia tiroidea, a una biopsia de nódulo tiroideo. Entonces, acuérdense, cuando vemos la categoría de TIRADS, ¿cuáles son los 5 puntos que estamos viendo? Composición, escogemos 1, ecogenicidad, forma, los márgenes. Si tenemos muchos márgenes o muchos tipos de margen en el nódulo, escogemos el que es más predominante. Y lo otro, los focos ecogénicos, si tiene micro o tiene macro calcificaciones. ¿Ya? La composición, acuérdense que el nódulo puede ser quístico, puede ser sólido, longiforme. Cuando vean nódulos quísticos que son mayormente coloides, no se preocupen, son benignos. Y si aspiran, mediante biopsia, aspiración con aguja fina, lo único que van a obtener va a ser coloide. Y el patólogo lo va a informar como Bethesda 2, probablemente benigno.
Si tienen un nódulo espongiforme, donde habíamos hablado que más de 50% de pozos líquidos conforman ese nódulo, también lo más probable es que sea totalmente benigno. ¿En cuáles nos preocupamos? ¿En los nódulos que son sólidos o en los nódulos que son mixtos? En esos nódulos sí tenemos que prestar mayor atención, ¿ya? Ahora, acá vamos a ver gráficos y es más fácil que mediante los gráficos puedan ver a qué se llama quístico o casi quístico. Este de acá, lo que señala la flecha amarilla y estoy bordeando, es el nódulo quístico. Y todo lo que está dentro del nódulo y se ve de color negro es el coloide. Entonces, esta es la composición quística. A la derecha vemos un nódulo casi completamente quístico. Esta mancha blanquita debería ser un poquito de una macrocalcificación y nos da una sombra acústica posterior. Pero así es como se visualiza un nódulo quístico, enteramente o casi enteramente quístico, ¿ya? La otra composición es el espongiforme, que está compuesto predominantemente de pequeños espacios quísticos. ¿Ven estos espacios quísticos? Todo esto es el nódulo, lo que estoy bordeando en azul. ¿Y ven estos espacios quísticos dentro del nódulo? Ya. Estos espacios quísticos, cuando nosotros sumamos, equivalen a mayor o igual a 50% de todo el nódulo. Entonces, al equivaler esa composición, nosotros ya automáticamente lo denominamos espongiforme. Predominantemente, espacios quísticos en ese nódulo, ¿ya? La otra composición es sólido o casi completamente sólido, donde está compuesto enteramente o casi enteramente de tejido sólido. Entonces, acá lo que estoy bordeando con azul es el nódulo sólido. Ya las características son muy diferentes a los nódulos que hemos visto previamente, a los nódulos quísticos o casi quísticos. Este es el nódulo que es totalmente sólido. Este es el nódulo en el cual nosotros tenemos que prestar más atención. No solo ver composición, ver los bordes del nódulo, ver el tamaño del nódulo, ver si tiene calcificaciones, si tiene micro, si tiene macrocalcificaciones, ver si está extendiéndose por fuera de la glándula tiroidea. Todo eso tenemos que ver. Con los sólidos sí, bastante ojito. Y este es el nódulo de composición mixta, sólido y quístico. Entonces acá vemos el nódulo, lo voy a bordear, y vemos que todo esto de coloración blanquita es la parte sólida. Y todo lo negrito es la parte líquida. Acá predomina la parte líquida en menor o igual a 50%. Y al ser menor o igual a 50% la parte líquida, ya no entra en la categoría de espongiforme, entraría en la composición de mixta, una parte sólida y una parte quística, ¿ya? Lo otro que tenemos que evaluar es la ecogenicidad, lo que hablamos del eco. ¿Cuál es el eco que nos da ese nódulo? En los nódulos que son de composición quística, no va a haber eco porque son agua, porque es líquido. Entonces, la ecogenicidad va a ser anecoica, no hay eco. Pero cuando ya el nódulo es un nódulo sólido, como el que se ve acá, vemos que hay una incrementada ecogenicidad. El eco es fuerte. Entonces, ¿cómo nosotros comparamos el eco? Con la glándula tiroidea adyacente, con el tejido tiroideo adyacente. Todo lo que está al ladito del nódulo es tejido tiroideo. Y comparamos el eco del tejido tiroideo adyacente con el eco del nódulo. O más fácil, ¿cuál brilla más? ¿Brilla más el nódulo o brilla más el tejido tiroideo adyacente? Acá al compararlos vemos que el nódulo es el que brilla más. Entonces entra a una categoría de hiperecoico. Ahora, cuando nosotros vemos isoecoico, vemos, por ejemplo, ¿qué significa? Que el eco del nódulo es exactamente igual, porque todo esto es el nódulo,
a el resto de la glándula tiroidea, a la glándula tiroidea adyacente. Significa que los ecos son iguales, hipoecoico. Cuando vemos hipoecoico, acá nos tenemos que preocupar. Así como nosotros prestábamos atención a los nódulos sólidos, también debemos prestar atención a los nódulos que son hipoecoicos. ¿Qué significa poco eco? Porque también es un inicio de malignidad. Entonces, todo esto es el nódulo y comparamos el eco del nódulo con el tejido tiroideo adyacente. ¿Brilla más o brilla menos con el tejido tiroideo adyacente? Brilla menos. Entonces, al brillar menos, entraría a la categoría de hipoecoico. Y este nódulo, además de ser hipoecoico, ¿qué es lo que tiene? Pequeñas calcificaciones, que es el coloide cristalizado. Eso también es un indicio de malignidad, ¿ya? Y hay otros nódulos que sí son sumamente sospechosos, que son aquellos que son muy hipoecoicos. Entonces, todo este nódulo que se ve que señala la flecha amarilla, lo cual los bordes no están definidos porque no podemos definir adecuadamente dónde termina y dónde empieza el nódulo, y comparamos la ecogenicidad con el tejido tiroideo adyacente y vemos que este nódulo está muy poquito brillante comparado con la parte tiroidea adyacente, entraría en la categoría de muy hipoecoico, ¿ya? Es indicio de malignidad. Lo otro que evaluamos, ¿se acuerdan? Era la forma. La forma debemos evaluarla en la vista anteroposterior, nunca en la vista longitudinal. Eso es un tip, ¿ya? ¿Cómo yo sé que está en la vista anteroposterior? Porque nosotros a la imagen vamos a ver de forma clara y concisa el lóbulo tiroideo derecho y vamos a ver el istmo y vamos a ver el lóbulo tiroideo izquierdo. Esa es una imagen transversal. En cambio, si nosotros estamos en una imagen longitudinal, solo vamos a ver un lóbulo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Medimos. Todo esto es nuestro nódulo. Medimos en el anteroposterior. ¿Cuánto mide anteroposterior el nódulo y cuánto es el ancho? Y dividimos el anteroposterior entre el ancho. Si es un nódulo más alto que ancho, esta división va a salir más de 1. ¿Qué significa? Indicio de malignidad, ¿ya? En cambio, este es diferente. Este nódulo, ¿cuál es el diámetro que predomina más? Es el diámetro transverso, ¿no? Entonces, este diámetro transverso, cuando nosotros hagamos nuestro radio de alto por ancho, vamos a tener un radio menor o igual a 1. Benigno, no nos preocupamos porque es más ancho que alto. Otra cosa que debemos de ver son los márgenes, si son márgenes lisos, si son márgenes claros, bien definidos. Acá nosotros podemos definir bien los márgenes, dónde termina y dónde empieza el nódulo. Benigno, pero en cambio acá los márgenes son mal definidos. No podemos ver de forma clara dónde empieza el nódulo y dónde termina el nódulo. Hay ciertas zonas como esta donde los márgenes son poco claros. Acá también los márgenes poco claros. En el de abajo, por ejemplo, los márgenes no se visualizan de forma claramente. Este es el nódulo, pero los márgenes no son claros, no se pueden ver de forma adecuada. Entonces, eso es otro indicio de malignidad. Acá tenemos, por ejemplo, márgenes irregulares. Se ven los márgenes, pero no son muy regulares. Hay unas partes donde, o sea, no está tan liso el nódulo. También posible indicio de malignidad. Y esto es un nódulo lobulado. ¿Qué significa? Presenta lobulaciones. Entonces vemos acá las pequeñas lobulaciones alrededor del nódulo. En estos nódulos también tenemos que tener bastante cuidado y prestar más atención. Entonces estamos viendo que son ciertas características que tenemos que prestar importancia, como si es sólido, como si tiene, por ejemplo, márgenes irregulares, como si es hipoecoico o muy hipoecoico.
Otra cosa que debemos evaluar son márgenes y si este nódulo tiene extensión por fuera de la tiroides. Este es el nódulo, por ejemplo, que está ubicado en el lado izquierdo. ¿Cómo yo sé que está ubicado en el lóbulo izquierdo? Porque acá se encuentra la tráquea, que es lo que se visualiza acá. Este es el istmo y este es el lóbulo tiroideo derecho. El lóbulo tiroideo izquierdo. Y acá está la carótida. Entonces, este nódulo debería de acabar acá, pero toda esta parte que está sombreada en azul se está extendiendo por fuera de la tiroides, está invadiendo. ¿Qué está invadiendo? Grasa y está empezando a invadir tejido muscular. Entonces, un nódulo que está invadiendo con extensión extratiroidea posiblemente maligno. Otra cosa importante son los focos ecogénicos. ¿Qué son los focos ecogénicos? Las calcificaciones. Cuando veamos calcificaciones en cola de cometa no hay que preocuparnos. Vamos a ver que todas las calcificaciones literalmente siguen como la forma de un cometa. Entonces hay que tener bastante, ahí no hay mucho problema. Pero cuando tenemos otro tipo de calcificaciones, que son calcificaciones periféricas al borde, o son calcificaciones muy pequeñas que miden menos de 1 milímetro, esas también son sospechosas de malignidad, ¿ya? Que son las calcificaciones en forma de puntitos. Todos estos pequeños puntitos son los focos ecogénicos punteados. También ahí tenemos que prestar mayor atención, ¿ya? Entonces, todas esas características que es composición, ecogenicidad, márgenes del nódulo, que son microcalcificaciones y macrocalcificaciones, tenemos que identificar cuál es el tipo de composición, cuál tipo de ecogenicidad, cuál es el tipo de margen, porque de acuerdo a esa identificación, nosotros hacemos la sumatoria y indicamos si se debe de biopsiar o no se debe de biopsiar, porque muchas veces el radiólogo o el ecografista no lo va a informar, simplemente nos va a describir de forma narrativa las características. Entonces nosotros tenemos que evaluarlo y ver, clasificarlo y ponerle un ACR TILATS 4, un ACR TILATS 2, un ACR TILATS 4 o 5. Y ahí, de acuerdo a eso, vemos, se biopsia, se sigue o totalmente benigno, entonces vamos a ver cómo se llama el tratamiento. Lo otro también importante que sepan es el bocio multinodular tóxico y el nódulo tóxico, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos la guía del American Thyroid Association del 2016. Esta guía habla acerca del manejo del hipertiroidismo y de otras causas de tirotoxicosis. A estas alturas ya deberían de saber la diferencia entre hipertiroidismo y tirotoxicosis. ¿Alguien que quiera participar o levantar la mano? ¿Nadie? Está fácil la pregunta entre la diferencia entre hipertiroidismo y tirotoxicosis. Eso es muy importante, eso es básico que tienen que saber. A ver, sí. Muy bien. A ver, Milagros, dime, ¿cuál es la diferencia? Doctora, hipertiroidismo creo que es el aumento de la secreción de la hormona tiroidea y la tirotoxicosis son los efectos, pero independientemente de la etiología que genera el aumento de la hormona. Ya, muy bien, por ahí está cerca. Entonces les voy a dar la diferencia. Hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea sintetiza en forma exagerada T4 libre. ¿Qué enfermedades entrarían en hipertiroidismo? Enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. ¿Por qué? Porque la glándula tiroidea va a trabajar en exceso y va a sintetizar T4 libre y T3 libre. Pero es diferente tirotoxicosis. Tirotoxicosis simplemente es la concentración sérica, la concentración en sangre de T4 libre y T3 libre alta por encima del valor normal. Por ejemplo, paciente mujer que busca bajar de peso
y se empieza a automedicar con levotiroxina 100 microgramos y empieza a perder peso, pero también presenta palpitaciones, diaforesis, sudoración profusa. ¿Esa paciente está produciendo más hormona tiroidea? ¿Su tiroides está produciendo más hormona tiroidea? No. Esa paciente simplemente de forma exógena está incrementando sus niveles séricos de T4 libre y T3 libre. Entonces entraría en el rango o en la categoría de tirotoxicosis. Otro ejemplo, por ejemplo, paciente que tuvo una infección respiratoria y desarrolló una tiroiditis, que es una inflamación de la glándula tiroidea, y se produjo una inflamación y liberación a nivel sérico de T4 libre, y empieza con taquicardia, palpitaciones. La pregunta ahí es, ¿hay aumento de la síntesis o simplemente es la liberación y la liberación de la hormona tiroidea almacenada dentro de la glándula tiroidea? En ese caso de tiroiditis, no es que la glándula tiroidea esté aumentando su síntesis, simplemente el almacén de T4 libre se está liberando en la circulación y produce los síntomas. Ahí sería tirotoxicosis. Entonces, es importante que aprendan a diferenciar entre hipertiroidismo y tirotoxicosis y las etiologías, las probables etiologías. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser completamente diferente si nosotros tenemos una enfermedad de Graves, o si nosotros tenemos una tiroiditis, o si nosotros tenemos una tirotoxicosis facticia porque nuestro paciente se automedica. Entonces, todo el tratamiento cambia, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo debe tratarse el hipertiroidismo por bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico? El bocio multinodular tóxico, recuerden que es una glándula tiroidea aumentada de tamaño y que presenta múltiples nódulos que son autónomos, y al ser nódulos autónomos producen grandes cantidades de T4 libre y grandes cantidades de T3 libre. Recuerden que la hormona metabólicamente activa es T3 libre, entonces hay bastante conversión de T4 a T3 libre. En cambio, el nódulo tóxico, el adenoma tóxico, simplemente es un nódulo en el cual está incrementada la síntesis de hormona tiroidea y produce todos los síntomas característicos. Entonces, pero solo es un nódulo, un adenoma tóxico, el cual funciona de forma independiente al eje tiroideo y produce grandes cantidades de hormona. ¿Por qué? Porque en el multinodular tóxico y en el adenoma tóxico, al haber grandes concentraciones de T4 libre, no funciona el feedback. Entonces, hay mucha T4 libre, mucha T3 libre, y nuestra TSH se va a disminuir, pero va a seguir produciendo de forma autónoma y de forma independiente las mismas concentraciones elevadas de T4 libre y T3 libre, ¿ya? La otra pregunta, chicos. ¿Cuál es la población que es más susceptible de padecer los problemas de bocio multinodular tóxico? ¿Alguien que quiera participar? Levantar la mano. Ya lo hemos conversado en prácticas, y seguro lo han conversado en prácticas. ¿Cuál es la población más susceptible de...? Muy bien, Melissa. A ver, dime. Doctora, buenas tardes. Que eran las zonas endémicas, las zonas que presentaban déficit de yodo porque consumían sal de roca o de mina. Muy bien, excelente. Existen poblaciones, o anteriormente existen poblaciones que son más susceptibles a desarrollar los problemas de bocio multinodular tóxico, como cuáles, aquellas poblaciones que consumían de forma crónica la famosa sal de roca. ¿Cuáles? Aquellas poblaciones altoandinas que se ubicaban en Ancash, en Apurímac, en la parte altoandina de Cusco. Entonces, esas personas con el tiempo, desde 30, 40 años, empezaban a desarrollar los problemas de bocio multinodular tóxico. Ahora, nosotros sugerimos que aquellos pacientes con
bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico deban ser tratados con terapia, ya sea yodo radioactivo o tiroidectomía. ¿Por qué? Porque el bocio multinodular tóxico puede ser tratado sí con antitiroideos, pero ¿qué va a pasar? Nosotros suspendemos el antitiroideo o el paciente se puede olvidar de consumir sus antitiroideos y el hipertiroidismo va a recidivar. O sea, en este caso, la terapia sí o sí a largo plazo debería de ser yodo radioactivo o una operación, una tiroidectomía total. Solo en ciertos tipos de pacientes o en ciertas poblaciones, como por ejemplo pacientes adultos mayores que tienen una expectativa de vida un poco más corta o pacientes que tienen muchas comorbilidades, como por ejemplo problemas cardíacos muy severos, solo en aquellos pacientes podríamos plantear la opción de un tratamiento con una dosis baja de metimazol, ¿ya? Como la dosis de metimazol en los pacientes con multinodular tóxico, adenoma tóxico, es más baja comparado a aquellos pacientes que tienen una enfermedad de Graves, ¿no? Son dosis aproximadamente entre 20 a 30 miligramos de metimazol al día, ¿ya? Entonces, este cuadro es muy importante porque vemos las situaciones clínicas que favorecen una modalidad particular de tratamiento, ya sea multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una paciente con multinodular tóxico que es gestante? ¿Cuál sería el tratamiento que debe de ir? No puede ir a yodo radioactivo porque está embarazada. ¿Qué pasaría si le damos yodo radioactivo a nuestra paciente gestante que tiene multinodular tóxico? ¿Cuál es el efecto adverso que podríamos causar en el bebé? Un hipotiroidismo congénito, ¿no? Porque ese yodo malograría la tiroides fetal y nuestro paciente tendría problemas de cretinismo. Entonces, en embarazo, el yodo está contraindicado. ¿Qué es lo que utilizamos? Antitiroideos a dosis bajas. O podría ir a cirugía si es que no controla con antitiroideos. O el riesgo de efectos adversos con los antitiroideos es muy alto. En aquellos pacientes que tienen edad avanzada o que tienen comorbilidades y tienen un riesgo quirúrgico muy alto o una limitada expectativa de vida, podemos ofrecerles antitiroideos o podemos ofrecerle también yodo radioactivo. Cualquiera de las dos opciones está bien, ¿ya? Pero no podrían ser candidatos a cirugía por el alto riesgo quirúrgico. Pero aquellos pacientes que han sido previamente operados o irradiados a nivel de la región cervical porque tuvieron un problema de cáncer a nivel de cuerdas vocales o un cáncer de faringe, de laringe, aquí ya recibió cáncer, tratamiento con radiación, debería de ir a terapia con yodo radioactivo o antitiroideos. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro paciente no tiene acceso a un cirujano de cabeza y cuello de alto volumen? ¿A qué llamamos nosotros cirujano de cabeza y cuello de alto volumen? Aquel cirujano que opere alrededor de 60 tiroides al año. O sea, que haga 60 operaciones de tiroides al año. Ese cirujano, ¿qué significa? Está muy bien entrenado y el riesgo que haya lesión del nervio laringio recurrente o que haya parálisis de cuerdas vocales o que haya problemas de hipoparatiroidismo es bajo. Entonces, ese paciente puede ir a cirugía como primera opción. Aquellos pacientes, en cambio, que tengan malignidades tiroideas confirmadas mediante aspiración con aguja fina o sospechadas, tienen que ir sí o sí a cirugía. O aquellos que son bocios grandes o con signos o síntomas compresivos, como por ejemplo aquel paciente que viene de una zona endémica y que nos refiere que tiene dificultad para pasar alimentos, que tiene disfagia o que tiene dolor cuando ingiere alimentos o dinofagia o que no puede respirar, se agita y tiene que dormir con sus 2, 3 almohadas. Ese paciente automáticamente nosotros ¿en qué pensamos? Signos compresivos, un bocio muy grande que está causando desviación de la tráquea y está comprimiendo la vía respiratoria y que tiene que entrar a cirugía.
¿Podríamos darle yodo radioactivo? Sí, pero ¿cuál es el detalle? Cuando damos yodo radioactivo en estos bocios grandes, solo hay una disminución del 30-40% del volumen tiroideo total. Aquellos bocios que tienen extensión retroesternal o subesternal. ¿Por qué? Porque hay aquellos bocios que no crecen afuera, o sea, que no se visualizan de forma ectoscópica y crecen hacia la parte retroesternal o subesternal, crecen hacia adentro. Entonces nosotros ectoscópicamente lo vemos y vemos un cuellito normal, pero cuando conversamos con el paciente y el paciente nos manifiesta disnea, odinofagia, dificultad para respirar, nosotros pensamos compresión de vías respiratorias y pedimos la tomografía cervical o una resonancia cervical y ahí vemos que es un bocio escondido, que es un bocio que está creciendo hacia adentro y tiene que ir a cirugía. O aquellos que tengan, por ejemplo, problemas de hiperparatiroidismo primario coexistentes que tienen que ir a una cirugía, ¿no? Porque el tratamiento para hiperpara primario, ya lo hemos comentado, que tiene que ser quirúrgico. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, de las características o comorbilidades, se va indicando el tratamiento definitivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros elegimos la terapia con yodo radioactivo? Nosotros tenemos que preparar al paciente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros no preparamos al paciente y tenemos un hipertiroidismo que no está adecuadamente controlado y la TSH y la T4 libre está alta y la T3 libre está alta y nuestro paciente va a yodo radioactivo? ¿Qué podría pasar en este paciente? Se va a exacerbar el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque el yodo es un sustrato para que se produzca T4 libre y se produzca T3 libre. Entonces estaríamos exacerbando ese problema, ese cuadro. Por eso nosotros tenemos que preparar al paciente, ya sea aquel que tenga adenoma tóxico o multinodular. ¿Cómo lo preparamos? Lo preparamos dándole medicación. En este caso, ¿qué le daríamos? Los antitiroideos, le daríamos el metimazol y le daríamos un bloqueo beta-adrenérgico, propanolol. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, si tenemos un paciente asmático? Entonces, ¿cuál sería la alternativa al propanolol? Porque no le podemos dar propanolol a un asmático, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Algún voluntario? ¿Una manito? Si no, empiezo a preguntar. La otra opción. No. ¿Qué beta bloqueadores cardioselectivos conocen? O más fácil. ¿Nadie? Ya, entonces ya yo les doy la respuesta. En caso que nuestro paciente sea asmático, estaría contraindicado el propanolol porque estaríamos exacerbando su problema de asma. En ese caso, podríamos utilizar atenolol. Entonces, una vez que nosotros instauramos el tratamiento con antitiroideos, beta bloqueadores y conseguimos que nuestro paciente tenga niveles de TSH y T4 libre adecuados y esté eloideo, recién en ese momento nosotros lo podemos mandar a una terapia con yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto y lo mandamos estando hipertiroideo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a producir arritmias. Le puede producir una taquicardia supraventricular, una fibrilación auricular y un flúter auricular, ¿ya? Entonces, eso tenemos que evaluar. Lo otro, a ver, dice, además del bloqueo beta-adrenérgico, el tratamiento con metimazol al yodo radioactivo para multinodular tóxico o adenoma tóxico debería ser considerado, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, en aquellos pacientes que están en un riesgo incrementado de complicaciones debido a un empeoramiento del hipertiroidismo, debemos de considerar siempre darle el tratamiento con metimazol 3 a 7 días antes. Eso siempre. Solo en aquellos pacientes que tengan un riesgo de complicación muy bajito, podemos suspender el tratamiento. Pero si nosotros vemos que es un hipertiroidismo de difícil manejo, a él le continuamos la medicación con metimazol y con beta bloqueadores.
hasta que reciba su dosis de yodo radioactivo, ¿ya? Hay que tener bastante precaución de la elevación de TSH que puede inducir a mayor hipotiroidismo por yodo radioactivo. Ahora, la otra pregunta y lo otro que tienen que saber, ¿cuál es el objetivo de dar yodo radioactivo? Ya sea en un paciente que tenga una enfermedad de Graves o un multinodular tóxico o un adenoma tóxico. El dar yodo radioactivo significa que el objetivo es que nuestro paciente sea hipotiroideo y que tenga un hipotiroidismo post-yodo radioactivo. Nuestro objetivo no es que el paciente se vuelva eutiroideo. Siempre que tengamos problemas de hipertiroidismo, el objetivo es hipotiroidismo post-yodo radioactivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tienen que escoger cuál es más fácil de manejar y tiene menos complicaciones, el hipotiroideo. El hipertiroideo es diferente. El hipertiroideo es una persona frágil, es una persona que cualquier infección, ya sea respiratoria, urinaria, dérmica, lo puede descompensar y lo puede llevar a una crisis tirotóxica, a una tormenta tiroidea. Y ya han comentado seguramente en prácticas que la tormenta tiroidea tiene alta mortalidad, aproximadamente 70-80%. Entonces, por eso el objetivo es hipotiroidismo posyodo radioactivo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos nódulos no funcionantes? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un bocio multinodular, varios nódulos, y justo en esos nódulos vemos que son nódulos fríos, nódulos que no captan contraste? En esos nódulos fríos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros debemos de realizar una ecografía y valorar si ese nódulo ecográficamente cumple o no cumple criterios de biopsia de tiroides. ¿Por qué? Porque se ha visto casos de cáncer en pacientes que tienen bocio multinodular tóxico, 6%, ¿ya? Y en aquellos que tienen un bocio multinodular no tóxico, la prevalencia de cáncer llega hasta 10.6%, ¿ya? Ahora, la administración de yodo radioactivo. Ya, ahora, suficiente actividad de yodo radioactivo debería ser administrada en una dosis única para aliviar el hipertiroidismo. ¿Qué significa? Nosotros calculamos la dosis de acuerdo al tamaño de la glándula tiroidea y existe una fórmula que es la de acá abajo, 150 a 200 microcuries por gramo de tiroides, corregido en una captación de 24 horas. ¿Cuál es la dosis habitual que utilizamos? Aproximadamente utilizamos entre unos 15 a 30 milicuries de yodo radioactivo. En un hipertiroidismo por Graves, la dosis es más bajita, la dosis viene de 10 a 12 milicuries. Y en un cáncer de tiroides, la dosis es sumamente alta, la dosis es entre 80 a 100. Ya, entonces, dependiendo de la patología, la cantidad de yodo que se indica. El objetivo del yodo, ya hemos conversado, que es la eliminación del estado hipertiroideo. Ahora, mayores dosis de yodo calculados por el volumen tiroideo resulta en una más rápida resolución y menor necesidad de retratamiento, pero en un hipotiroidismo más temprano. El más hipotiroidismo, si tenemos una TSH que es normal, elevada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo otro que es importante que sepan? Cuando nosotros administramos yodo radioactivo, tenemos 6 meses para que el yodo radioactivo haga efecto, funcione. Entonces, durante esos seis meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Controlar los síntomas. ¿Cómo controlamos los síntomas? Con bloqueo beta-adrenérgico, con propanolol, o si es asmático, atenolol. Y tenemos 6 meses para que el yodo efecto y nuestro paciente se vuelva hipotiroideo. Pero ¿qué pasa si en esos 6 meses no conseguimos el objetivo? Y nuestro paciente sigue estando hipertiroideo y sigue persistiendo ese bocio multinodular tóxico. Podemos dar una segunda dosis de yodo radioactivo, pero ya la segunda dosis sería más alta que la dosis previa. ¿Cuánto de yodo radioactivo podemos dar en nuestro paciente? El límite son 600 milicuries de yodo radioactivo. ¿Qué pasa si nos excedemos de 600 milicuries? Ya existen riesgos como aplasia medular. Por eso nosotros cuantificamos y notificamos siempre en historia cuántas dosis y cuánto está recibiendo.
¿Ya? Ahora, los pacientes deben reportar si hay engrosamiento del cuello, si tienen dificultad para respirar o si tienen estridor, seguido a la administración de yodo. Cualquier síntoma compresivo como disconfort, edema, disfagia o estridor posterior al yodo debe ser evaluado de forma cuidadosa y si observan eso deben de iniciar corticoide para bajar la inflamación. El compromiso respiratorio en este estado es extremadamente raro y requiere el manejo como cualquier causa, otra causa de compresión traqueal aguda, ¿no? El corticoide ayuda bastante. Ahora, una cantidad suficiente de yodo debería ser administrada, acuérdense, en una aplicación única, pero se puede repetir, ¿cómo se llama?, en 2 o 3 oportunidades, pero ya una dosis un poquito mayor, ¿ya? En el caso del adenoma tóxico, porque igual hay que darle yodo radioactivo. Ahora, con mayor actividad del yodo hay desaparición temprana del tiroidismo y una aparición más temprana del hipotiroidismo, ¿no? Y el uso de yodo calculado permite utilizar una menor dosis de yodo con una eficacia similar en la cura. ¿Qué significa? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El endocrinólogo, el médico internista, deriva a medicina nuclear. Medicina nuclear son los que se encargan de dar yodo radioactivo o dar radioisótopos a los pacientes. Y muchas veces lo hacen al ojímetro. ¿Qué significa? Que sigan las constantes. Si es un Graves, 10 milicuris. Si es un multinodular tóxico, 15 milicuris. Pero si nosotros utilizamos las fórmulas que estamos conversando, que son las constantes de 10 a 20 milicuris por gramo de tejido tiroideo, que sería 150 a 200 microcuris por gramo corregido por captación en 4 horas, vamos a tener una dosis más exacta y vamos a saber exactamente por el volumen tiroideo cuánto es la cantidad de yodo que debe recibir nuestro paciente, justamente para evitar esas situaciones de excedernos del límite superior. ¿Ya? Otra cosa importante es el seguimiento. ¿Qué pasa después que administramos yodo? Nosotros debemos de hacer seguimiento dentro de los primeros 2 meses, después de la terapia para multinodular tóxico o adenoma tóxico. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Le pedimos T4 libre, le pedimos T3 total, no la T3 libre, sino la T3 total y la TSH. ¿Ya? Y hacemos un monitoreo bioquímico. Este monitoreo bioquímico de TSH, T4 libre, T3 total tiene que ser cada 4 a 6 semanas por un periodo de 6 meses. ¿Por qué? Porque el yodo puede funcionar en el tercer mes, puede funcionar en el cuarto mes, puede funcionar en el sexto. No sabemos exactamente cuál es la fecha donde va a surgir el efecto, ¿ya? O hasta que el paciente llegue a estar hipotiroideo y esté en un estado más estable de terapia de reemplazo con levotiroxina, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un multinodular tóxico o si tenemos un adenoma tóxico? La resolución del hipertiroidismo, ¿cuántos se curan o cuántos resuelven? A los 3 meses, el multinodular tóxico post-yodo hace efecto en 55% de pacientes. Y a los 6 meses, casi un 80% de los pacientes se curan del multinodular tóxico post-yodo. En el adenoma tóxico, a los 3 meses ya el 75% está recuperado. ¿Cuánto es el porcentaje de pacientes que fallan en el tratamiento? En el multinodular tóxico 15 y en el adenoma tóxico 30. ¿Ya? ¿Y cuánto es el volumen que se reduce? Si tenemos un bocio, ¿cuánto se va a reducir en volumen después del yodo? En el multinodular tóxico se puede reducir en 40% el volumen y en el nódulo tóxico hasta un 45% de volumen. Y algunos pacientes no van a desarrollar un hipotiroidismo total, un hipotiroidismo primario. Algunos van a desarrollar un hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un hipertiroidismo recurrente? O sea, un hipertiroidismo refractario. ¿A qué llamamos un hipertiroidismo recurrente o refractario? Si el hipertiroidismo persiste más allá de 6 meses después de la terapia para multinodular tóxico o adenoma tóxico. Un ejemplo,
Tuvimos un paciente con multinodular tóxico, le dieron 30 milicuries de yodo y durante el post seguimiento de yodo continuó con sus beta bloqueadores, propanolol, pero pasaron 6 meses y después de esos 6 meses el hipertiroidismo no curó, no se mejoró y persiste hipertiroideo. A eso se llama hipertiroidismo refractario. En estos pacientes podemos plantear la opción de repetir la dosis de yodo radioactivo o plantearle la opción quirúrgica, plantearle la opción de tiroidectomía total en caso que sea un bocio multinodular tóxico o una lobectomía parcial en caso que sea un adenoma tóxico, ¿no? Ahora, si es leve, y la otra opción es que puede continuar recibiendo los antitiroideos si es que no quiere ser sometido a otra dosis de yodo radioactivo o a otra dosis, por ejemplo, o no quiere ir a cirugía. A ver, ya. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente elige cirugía? Si el paciente ve la cirugía, una tiroidectomía total a una lobectomía, tiene que estar totalmente eutiroideo. ¿Qué significa? Paciente con bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico en el cual iniciamos antitiroideos. Metimazol, iniciamos propanolol y conseguimos que la TSH y T4 libre estén dentro del rango normal. Recién en ese momento el paciente puede ir a la tiroidectomía, puede operarse o puede ir a la lobectomía. Pero ¿qué pasa si lo mandamos hipertiroideo a sala de operaciones y lo mandamos a cirugía? ¿Qué es lo que puede pasar? Una crisis tirotóxica, tormenta tiroidea, hipermetabolismo, hipertermia, taquicardia, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, hipertensión arterial no controlada, coma y muerte. Entonces, por eso es importante saber que tiene que ir preparado el paciente. Ahora, si la cirugía es la opción que escogemos para el multinodular tóxico, acuérdense que es una tiroidectomía total, ¿ya? Ahora, si el paciente lamentablemente tiene que ser reoperado, ¿por qué? Porque el cirujano de cabeza y cuello no sacó la tiroides en su totalidad y dejó una partecita, y en esa partecita que dejó había un nódulo tóxico y el hipertiroidismo persiste, ese paciente puede ser reoperado. Pero ¿qué pasa si va a una segunda reoperación por bocio recurrente o persistente? Aumenta el riesgo de parálisis de cuerdas vocales, aumenta el riesgo de lesión de laringio recurrente y aumenta el riesgo de un hipoparatiroidismo persistente, ¿ya? Y recuerden que los pacientes que sufren de hipoparatiroidismo persistente, su calidad de vida es muy baja y está muy deteriorada. ¿Por qué? Porque van a tener que recibir de forma crónica, de por vida, calcio, vitamina D y a veces, y por más que nosotros lleguemos a valores óptimos séricos de calcio entre 8.5 y 10.5 con los suplementos, el paciente va a persistir con las molestias, ¿ya? En cambio, si nosotros tenemos un adenoma tóxico y la cirugía es escogida como tratamiento, debemos de realizar la ecografía tiroidea, que debería ser hecha para evaluar la glándula tiroidea en su totalidad y evaluar si ese adenoma tóxico tiene características malignas. Por eso hemos puesto bastante énfasis y bastante atención en nódulo tiroideo y cuáles son las características sospechosas de malignidad. Y si a pesar que sea un adenoma tóxico y el riesgo de malignidad sea bajo, pero ustedes observan que es más alto que ancho y es sólido y es hipoecogénico y tiene calcificaciones, tienen que biopsiarlo, ¿ya? Pero en un adenoma tóxico simplemente es una lobectomía ipsilateral. Se saca el ovulito comprometido, el óvulo derecho y el óvulo izquierdo, o si el nódulo tóxico está en el istmo, se hace una istmosectomía. Y lo bueno es que cuando es parcial, cuando es una lobectomía, el paciente muchas veces no necesita la terapia de reemplazo de forma crónica con levotiroxina. Entonces ahí se tiene que evaluar igual posteriormente los valores de TSH, T4 libre, T3 libre. Ahora, los cuidados postoperatorios. Nuestro paciente entró a sala por un
multinodular tóxico y le sacaron la tiroides. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el posoperatorio? Tenemos que dosar calcio y tenemos que dosar PTH intacta. No dosamos la PTH like, tenemos que dosar PTH intacta, ¿ya? Y si nosotros evidenciamos que el calcio sérico está bajo y que la PTH está baja, porque puede estar cursando con un hipoparatiroidismo transitorio, porque recuerden que el cirujano va a entrar y va a manipular tiroides y va a haber inflamación de las paratiroides y un poquito de traumatismo, ¿no? Por la cirugía y puede suceder un hipotiroidismo transitorio, un hipoparatiroidismo transitorio que dura 6 meses aproximadamente hasta que la glándula paratiroidea otra vez reacciona y despierta. En esos casos donde calcio sérico está bajo y PTH está baja, utilizamos suplementos, ¿cuáles? Calcio en tabletas de citrato o carbonato de calcio, más vitamina D, el calcitriol, ¿ya? Y se van dosando de forma crónica el calcio sérico, ¿no? Ahora, el metimazol debería ser interrumpido al momento de la cirugía, ya por bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico. ¿Por qué? Porque después de la cirugía, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestro paciente va a terminar estando en un tiroidismo postquirúrgico. Entonces, no va a tener glándula tiroidea y no va a sintetizar T4 libre. Entonces, va a tener que utilizar los suplementos de levotiroxina de por vida, ¿no? Entonces, y el bloqueo beta adrenérgico debe ser disminuido de forma lenta y paulatina. Ahora, ¿cuál es la dosis de suplementación que utilizamos? La constante, que siempre la van a utilizar. Va a ser 1.6 microgramos por kilo de peso. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente varón que ha ido a sala de operaciones y que nuestro paciente pesa aproximadamente unos 70 kilos. Multiplicamos 1.6 por 70 y ¿cuánto nos sale? 112. No tenemos pastilla de 112. ¿Qué es lo que hacemos? Redondeamos al valor más cercano. Redondeamos a 100 microgramos de levotiroxina. ¿Cuáles son las presentaciones de levotiroxina que tenemos en el Perú? 25, 50, 75, 88, 100, 125, 150, 175 y 200. Ahora, pero, ahí viene el pero, si tenemos un adulto mayor, por ejemplo, un varón de 65 años que tiene problemas de arritmias o tiene angina inestable o que es fibrilador crónico, ese paciente no podemos empezar de frente a 1.6. ¿Por qué? Porque podríamos exacerbar su arritmia si le damos a una dosis plena de levotiroxina. En esos casos, ¿qué hacemos? Empezamos a dosis más bajas. Pero nuestro paciente varón pesaba, ¿no? O pesa 70 kilos y debemos darle 112 o 100 redondeando. No vamos a empezar de frente 100. ¿Qué hacemos? Vamos empezando 12.5 el primer mes, segundo mes vamos subiendo a 25, tercer mes subimos a 50 y así en el sexto mes vamos llegando a 100 microgramos, pero de forma lenta y paulatina, poco a poco, ¿ya? En el adenoma tóxico igual debemos de monitorizar en el posoperatorio los niveles de TSH, T4 libre, pero en el adenoma tóxico no es necesario pedir calcio ni pedir PTH. Y solo necesitan reemplazo con levotiroxina un 15 a 20%. ¿Por qué? Porque nos va a quedar el lóbulo tiroideo contralateral y nos va a quedar el istmo y nuestro paciente va a poder sintetizar de forma normal y forma fisiológica su levotiroxina. Por eso son muy pocos casos en aquellos pacientes con adenoma tóxico que han ido a lobectomía y que necesitan suplemento de levotiroxina de por vida. Igual cada 4 semanas o 6 semanas, por un periodo de 6 meses, debemos estar chequeando TSH y T4 libre. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una enfermedad persistente o recurrente post cirugía? ¿Qué pasa? El bocio multinodular tóxico entró a sala de operaciones, le quitaron la tiroides, pero dejaron un rezago. Ese paciente, ¿qué pasa? No sería el candidato ideal para volver a entrar
a sala de operaciones y sacar ese rezago tiroideo que queda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando uno entra a operar y manipula la glándula tiroidea y manipula las paratiroides? Se produce trauma y se produce inflamación de la zona. Entonces ya la arquitectura anatómica no va a ser la misma que un paciente que se opera por primera vez. Entonces, ¿por qué? Porque todo va a estar distorsionado. Entonces, cuando quiere entrar el cirujano en segunda oportunidad, ¿qué es lo que va a pasar? No va a encontrar la anatomía inicial. Entonces, va a ser más difícil que pueda sacar ese rezago tiroideo que persiste. Entonces, en esos casos, la mejor opción es darle una dosis de yodo radioactivo. ¿Ya? Ahora, el uso de antitiroideos, recuerden que se puede utilizar a largo plazo, pero solo en cierto tipo de pacientes, que son pacientes adultos mayores y que tienen muchas comorbilidades. ¿Por qué? Porque al descontinuar el antitiroideo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a recidivar el hipertiroidismo. Ahora, los antitiroideos, recuerden, y esto acuérdense siempre, no inducen la remisión de la enfermedad nodular tiroidea. No van a llevar a una remisión del bocio multinodular tóxico ni a una remisión del adenoma tóxico. Esa enfermedad o esas dos enfermedades son de por vidas hasta que no se instaure el tratamiento definitivo. Ahora, ¿se puede utilizar antitiroideos? Sí, pero ¿en quiénes? En aquellas personas con poca expectativa de vida o en aquellas que tengan un riesgo quirúrgico muy alto, muy incrementado, o que no sean capaces de cumplir medidas de radioprotección, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por más dosis bajitas que se le dé, el paciente tiene que estar aislado. No aislado en el hospital, pero sí aislado en su casa. Entonces eso hay que explicarle. Pero si no puede cumplir estas medidas de radioprotección, no es un buen candidato. Ahora, las dosis de antitiroideos en multinodular tóxico o adenoma tóxico son bajitas. Son dosis de metimazol de 5 a 10 miligramos. La tableta de metimazol o tirosol o tapazol, como lo quieran recordar, viene de 5, viene de 10, viene de 20 y viene de 50. Pero en multinodular tóxico son dosis bajitas, entre 5 a 10. En cambio, en una enfermedad de Graves, en un hipotiroidismo por Graves, las dosis son más altas. Las dosis son entre 30 a 40, incluso pueden llegar hasta 50 miligramos por día. Entonces son dosis más altas. Pero debemos de realizar con controles de TSH, T4 libre de por vida cada 3 meses, ¿no? Para ir titulando la dosis, si subimos o si bajamos la dosis. Ahora vamos a ver casos clínicos, para que recuerden. Este es el caso de una paciente con bocio gigante, que es proveniente de Ancash, que acude a la consulta por un bocio que deja evolucionar unos 30 años, con antecedente de consumo de sal de roca. Y viene a la consulta porque tiene un bocio gigante que le causa disfagia, que le causa odinofagia, que le causa dificultad para respirar. En la radiografía de tórax vemos que la tráquea está totalmente desviada y al examen ectoscópico se puede ver estos nódulos que son grandes, ¿no? Y bastante circulación por lateral. Esta paciente, al ser un bocio gigante endémico, tiene que ir a una cirugía. Sí o sí tiene que ir a una tiroidectomía total como primera elección, ¿ya? Otro caso, bocio endémico. Este bocio ya es menos marcado, ¿no? Se ve en menor cantidad. Igual, paciente mujer de 43 años que viene de una zona endémica, Abancay. Por eso siempre es importante preguntarle de dónde proviene el paciente, porque eso les va a dar el dato, les va a dar el tip. Con una historia de bocio de ¿cuánto? De 20 años. La paciente es eutiroidea, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Un bocio multinodular no tóxico, ¿ya? Y esta paciente, debido al tamaño y debido a la posible comprensión de vías respiratorias, tiene que ir a cirugía, tiroidectomía total. Otro caso, linfoma de tiroides, que no es tan frecuente. ¿En qué paciente piensa en linfoma de tiroides? En aquel paciente que tenga antecedente de una tiroiditis crónica de Hashimoto. Tiroiditis crónica de Hashimoto aumenta el riesgo de linfoma de tiroides. Este es el caso de una mujer que tiene una historia de bocio de hace 6 meses.
Entonces es diferente a los dos casos anteriores, ¿no? Donde el tiempo de enfermedad era más larvado. El tiempo de enfermedad era de 20, 30 años, pero en este caso llama la atención que crezca de esta manera, que crezca la tiroides en esta magnitud en tan poco tiempo. 6 meses es poquito. Y acude por emergencia por dificultad para respirar, estridor laringio y no tolera el decúbito. Cuando vean estos casos de crecimiento tan rápido de la glándula tiroides, piensen en dos causas. Estos acuérdense siempre. Uno es el linfoma de tiroides y el otro es el cáncer anaplásico de tiroides. Esas dos opciones tiene que ser en esta paciente por el rápido crecimiento y la sintomatología tan compresiva que presenta. Y otro tip, el paciente es eutiroideo. Los cánceres de tiroides se ven en pacientes que tienen TSH y T4 libre normal y presencia de nódulos. ¿Ya? Le hacen una gammagrafía tiroidea. ¿Y qué es lo que ven en la gammagrafía? Todo esto es la tiroides. Y la tiroides normalmente debería de captar en su totalidad. Todo esto debería de captar. Pero ¿qué es lo que observan acá? Ven que no capta. Solo está captando en una zona. Solo está captando en el lóbulo, en la parte superior del lóbulo tiroideo izquierdo, que es esta manchita negrita. Entonces, y lo demás es un nódulo frío. Entonces, eso también es algo muy, muy sospechoso de malignidad. O sea, es una masa hipocaptadora la gammagrafía, maligno. Le hacen una tomografía, que la tomografía es lo ideal para ver vías respiratorias. Y ven una gran masa dependiente de tiroides que desplaza la tráquea. Todo esto que estoy señalando con azul es la tiroides. ¿Y dónde está la tráquea? Está acá en el centro. ¿Y dónde debería estar la tráquea? Acá, en la parte medial. Y está totalmente desplazada. Todo el lóbulo derecho, todo el lóbulo izquierdo ha crecido en tal magnitud que ha desplazado la tráquea completamente hacia el lado izquierdo. Entonces, esta paciente tiene que ir a una biopsia abierta. Y en la biopsia abierta ven el linfoma de tiroides, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué nos va a causar esto? El famoso síndrome de vena cava superior. Ahora, este pronóstico sí es, o sea, estos pacientes con estos diagnósticos y el pronóstico es poco alentador. Otra, lo que comentábamos, el bocio sumergido. Ectoscópicamente no pareciera que hubiera bocio, ¿no? Pero cuando vemos la radiografía de tórax, ¿qué es lo que vemos? Tráquea desviada. ¿Y qué es lo que vemos en la tomografía? Vemos una gran masa, que es el lóbulo tiroideo derecho, que está desplazando la tráquea hacia el lado contralateral. Entonces, acá, ¿cuál es el tip? Acá el tip es adulta mayor, con dificultad respiratoria, que ectoscópicamente parece una persona normal, sin problemas tiroideos, pero que desde hace 1 mes y 3 días empieza a presentar estridor y no tolera el decúbito. Ahí ya hay problemas respiratorios. Y en la radiografía de tórax, ¿qué es lo que ven? Mediastino superior ancho. Y el diagnóstico nos da la tomografía de cuello, donde ven el bocio sumergido por debajo de la región de la clavícula, y esta paciente tiene que ir a una cirugía por compromiso de vías aéreas. ¿Ya? A ver, acá. Otro caso es lo que comentamos, el bocio coloide. ¿Qué significa bocio coloide? Es un bocio en el cual el 95% es líquido coloide, o sea, es agua. Mujer de 41 años con antecedente de diabetes tipo 2 y bocio gigante desde hace 15 años. Entonces, para que se produzca un bocio coloide de esta magnitud, ya tiene que haber evolucionado mucho tiempo. A la palpación, ¿qué es lo que ven? Incremento del volumen del lóbulo izquierdo de 10 por 8 por 9. La consistencia es blanda y remitente. Cuando es algo benigno, es blandito. Cuando es algo maligno, la consistencia es dura. No hay adenopatías, que es algo bueno, y en la BAF de tiroides, ¿qué es lo que reporta el patólogo? Bocio coloide. Acá el tratamiento tiene que ser, ¿cómo se llama? Una tiroidectomía total. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos una aguja y aspiramos todo el líquido coloide, ¿qué es lo que va a pasar?
se va a volver a llenar de líquido y el bocio va a recidivar. Entonces podemos plantear opción de tratamiento 1, tiroidectomía total. Opción de tratamiento 2 podría ser una radiofrecuencia. Opción de tratamiento 3 podría ser una ablación con etanol. ¿En qué consiste la ablación con etanol? Agarramos todo el coloide de la glándula tiroidea y agarramos un poquito de alcohol diluido, ¿cómo se llama?, en agua. Y vamos cauterizando o quemando las células foliculares, que son las que producen el coloide. Y vamos quemando poquito a poquito y ya no va a haber una remisión a largo plazo. Pero tenemos que asegurarnos que todo eso es totalmente benigno. Lo otro, el bocio multinodular tóxico y la obstrucción de vía aérea. Acá lo que me gusta es la imagen de gammagrafía, que es la que está más abajo. Mujer de 81 años que cursa tridor laringio, es intubada, se palpa el lóbulo tiroideo derecho sumergido por región a nivel de la clavícula y el TSH y T4 libre nos dan el diagnóstico de un hipertiroidismo subclínico. Pero en la gammagrafía, ¿qué es lo que ven? Ven múltiples nódulos autónomos. Así es como se visualiza el multinodular tóxico. No es homogénea la captación, son zonas nodulares donde la captación está incrementada. Pero en esta paciente ya tenemos uno que es un multinodular tóxico, tenemos T4 libre alta incrementada, tenemos que empezarle antitiroideos, pero ya hay compromiso de vía aérea, entonces tiene que ir a cirugía. ¿Ya? Otro caso, multinodular tóxico con gran obstrucción de vía aérea, ¿ya? También tiene que ir a cirugía, displasia a la tráquea, un bocio coloide gigante, igual procedente de un área endémica, procedente de Abancay, que deje evolucionar 28 años el bocio hasta que llegue a esta magnitud. Le hacen una biopsia en la cual solo se observa coloide y tiene que ir a cirugía. Paciente con cáncer papilar. No sé si habrán hecho la clase de cáncer o la harán en estos días. El cáncer más frecuente es el papilar de tiroides, cuando hablamos de glándula tiroidea. El segundo viene el carcinoma folicular de tiroides. De ahí viene, ¿cómo se llama? Y de ahí van viniendo otros tipos de cáncer, como el cáncer de células de Hartel o las variantes de papilar. Ahora, esta es una mujer de 62 años con antecedente de bocio hace 20 años. TSH y T4 libre normal, eutiroidea. Pero a nivel del cuello se palpa una tumoración de 10 por 9 centímetros. Es una tumoración grande, sumamente grande, de consistencia dura, no móvil, no dolorosa y no hay adenopatías. Le hacen una biopsia y la biopsia, ¿qué es lo que indica? Cáncer papilar de tiroides. Tratamiento quirúrgico. El otro linfoma de tiroides y obstrucción de vía aérea. Mujer de 43 años con historia de bocio desde hace un año, con diagnóstico de tiroiditis crónica de Hashimoto, lo que comentábamos, quienes están en riesgo de linfoma de tiroides, aquellos que tienen el antecedente de Hashimoto. No es un riesgo alto, simplemente es un riesgo ligeramente incrementado. Pero acá la clave es el crecimiento rápido y progresivo en los últimos 3 meses de la enfermedad. Este crecimiento tan marcado de la glándula tiroidea, que causa el problema de estridor y obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Y en la tomografía, ¿qué es lo que se observa? Que la glándula tiroidea está causando la compresión y la obstrucción de la tráquea, y por lo cual tuvieron que hacerle una traqueostomía de emergencia. El cáncer papilar y la variante y la compresión de vía aérea superior. Es raro que un papilar produzca obstrucción de vía aérea, a menos que sea un paciente que lo haya dejado evolucionar por muchos años. En este caso, lo dejó evolucionar 20 años. Algo positivo del cáncer papilar de tiroides es que el riesgo de mortalidad es bajo. O sea, es uno de los cánceres que tiene mejor pronóstico a largo plazo. Y la mortalidad no es tan alta cuando se comparan con los otros tipos de cáncer. Ya, eso es todo. Espero que hayan podido
¿cómo se llama?, resolver sus dudas con respecto a nódulo tiroideo, con respecto a multinodular tóxico y con respecto a adenoma tóxico. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos comentado el día de hoy? Ya, ok, no se preocupen. Listo, entonces nos estamos viendo. Se cuidan, chicos. Bye, hasta luego.